Mira, Dios, el texto de hoy, al igual que cada texto de tu palabra, es extraordinario, pero en particular con relación a tu Hijo, tú nos has regalado una carta extraordinaria que has llamado a los hebreos. Señor, el texto tiene cierta complejidad, no solo para entenderlo, pero tiene cierta complejidad para explicarlo en tan corto tiempo, de manera que yo pido la iluminación de tu Espíritu, tanto para el que predica, para aquellos que han de ser predicados, y que nosotros de alguna manera podamos ser iluminados por ti y que nosotros podamos aquilatar, saborear mucho mejor lo que tú en tu Espíritu o a través de tu Espíritu inspiraste para un grupo de creyentes en particular, pero teniendo en mente el resto de las iglesias hasta que tú regreses por nosotros. Sé con nosotros en gran manera, porque eres el Dios que tú eres, un gran Dios. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Bueno, este es el tercer mensaje en esta serie, Cristo, la gloria de los siglos, basado en estas epístolas a los hebreos. Y dijimos en el primer mensaje que no hay duda de que el tema central de esta carta, de principio a fin, es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo en todas las cosas, que Cristo está por encima de todos los seres humanos, todos los seres angelicales, no importa si son serafines, querubines, potestades, autoridades, tronos, dominios. Él está por encima de todos ellos, pero está también por encima de todo personaje humano, y hablamos de una serie de esos personajes, pero también dijimos que está por encima de todo, para referirnos a la ley de Moisés, porque es parte de lo que él va a tratar más adelante, porque Cristo trajo un mejor pacto. Estaba por encima del templo, del tabernáculo, del lugar santísimo que se supone que representaba, sin suponerlo, representaba la morada de Dios. Cristo es superior a todo eso. Y resumimos en ese primer mensaje y dijimos que en esencia, no voy a citar los versículos, pero sí le reviso esto rápidamente. El texto de esta carta nos llama a revisar, a considerar que Cristo es superior a los ángeles. Eso lo hacemos hoy. Superior a Moisés, capítulo 3. Superior a Josué, capítulo 4. Superior a Aarón, capítulo 4 y 5. Superior al orden sacerdotal de Melquisedec, capítulo 7. Es el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, capítulos 8 y 9. Y Cristo fue superior, como dijimos, a la ley anterior, a la ley de Moisés. De hecho, Él es el fin de la ley. Es tan superior que Él vino y puso fin a la ley, por lo menos de la manera que estaba operando hasta ese momento. Pero la semana pasada cubrimos, dijimos que el primer mensaje fue muy ambicioso, tratando de cubrir los primeros 3 versículos del capítulo 1. Entonces hicimos un segundo mensaje para completar el versículo 3, la mitad del versículo 3 que había quedado fuera. Y dijimos que es que el problema de esos 3 versículos, que están cargados de teología, de contenido, y esos 3 versículos realmente nos hablan más de lo que pudimos cubrir. De hecho, yo le dije al pastor Luis temprano, él fue que me persuadió de no hacerlo, que estaba pensando hacer un tercer mensaje sobre los mismos 3 versículos, porque rápidamente, ¿verdad? Lo menciono, dejamos atrás que en esos 3 versículos yo encuentro los 3 oficios de Cristo. Y los 3 oficios de Cristo es un mensaje en sí mismo, o pudiéramos hacer un mensaje de cada oficio de Cristo. Déjame decirte brevemente dónde está eso en esos 3 versículos y seguimos hacia adelante para el tema de hoy. Versículo 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dijimos que Cristo fue el último de los profetas. Ahí está su función profética. Profetizó, no solamente profetizó en el sentido de ver cosas hacia el futuro, no, profetizó en el sentido de predicar la voluntad de Dios, la palabra de Dios,
El versículo 3, en su segunda parte, entonces, nos dice, comienza diciendo, 3b, que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, bueno, ¿qué fue eso? Su sacrificio en la cruz. Ofreció su sangre, ofreció su cuerpo, y esa es su función sacerdotal. Él fue el sacerdote y él fue el sacrificio. Pero ahí mismo, inmediatamente después, se nos dice que después que él hizo purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí está su función de rey. Entonces, en esos tres oficios, él como profeta reemplazó a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida porque faltó a Dios. Como sacerdote reemplazó a Aarón, que tuvo incluso la osadía de ofrecer adoración a un becerro de oro. Tú puedes ver que estos líderes del pasado no nos iban a funcionar para el perdón de nuestros pecados. Y como rey reemplazó a David, cuyos pecados los revisamos ampliamente en la serie anterior y no voy a pararme en ese momento. De manera que eso nos sirva de introducción, pero tú puedes ver que ciertamente la palabra de Dios, yo creo que solo Dios es capaz de empaquetar tanto contenido en tan pocas palabras. Ahora nosotros vamos a ver lo que dijimos, que es una exposición de Cristo como alguien que es superior a cada ser angelical. Yo diría que cada vez que tú lees la palabra de Dios, sobre todo estas cartas, tú tienes que pensar qué es lo que estaba pasando. Porque aquí sentado como evangélico, quizás creciste como evangélico o no creciste como evangélico, pero tienes 20 años en la iglesia evangélica y tú podrías pensar, bueno, para mí eso no tiene como ninguna aplicación, porque obviamente Jesús es superior a los ángeles. Lamentablemente, a lo largo de la historia, cada vez que tú tomas la palabra de Dios, la interpretas según tu propia opinión y no permite que la palabra interprete a la palabra, frecuentemente llegamos a conclusiones erradas y la metodología del enemigo siempre ha sido desde Génesis 3 cambiar la verdad de Dios por la mentira, pero dejarla que se parezca. Ahí es donde está el problema, incluso con relación a los ángeles. Pero ha habido una fascinación con relación a los ángeles en diferentes épocas de la historia y esa fascinación no se ha ido tampoco. Esta semana me encanta orar por mis pacientes, a veces lo hago por ellos, a veces lo hago con ellos, y le digo a esta señora que sí va a ir pronto a la casa, le digo, estoy orando por usted, y entonces ella me dice, sí, yo estoy orándole a los ángeles para que yo pueda recuperarme pronto. Y yo le dije de manera cordial, le digo, bueno, pero mejor orémosles a Cristo, porque, cordialmente le digo, porque donde manda capitán no manda soldado. No, doctor, pero yo le estoy orando a los ángeles para que ellos le oren a Cristo por mí. Él dijo, bueno, pero que donde manda capitán no manda soldado. Si Cristo le da apertura para que usted le ore, ¿por qué no le oramos a Cristo? Y más o menos lo dejamos ahí por ese momento. Pero la fascinación con los ángeles no se ha ido. El hecho de que tú no tengas un problema en ver a Cristo como superior no dice que no debiéramos hablar de esto, porque en algún momento tú vas a tener que explicarle a alguien en qué consiste y por qué. Entonces, cuando tuve la conversación con mi paciente, entonces pensé, bueno, ciertamente esto continúa con nosotros. De hecho, en algunos círculos cristianos del día de hoy, todavía se cree que cada individuo tiene un ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía. ¿Se acuerdan, verdad? Toda una oración, oye, por aquí la recitaron entera. Toda una oración al ángel de la guarda que aprendimos cuando estábamos en la religión católica. Y mucho de eso tiene que ver con la distorsión del Salmo 91, versículos 11 y 12. De hecho, ese es el texto que Satanás tomó, lo torció la aplicación cuando estaba hablando con Cristo en el desierto, que le dice a Cristo, tírate desde aquí, porque escrito está que a sus ángeles Él llamará y te servirán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, el texto del Salmo 91 dice eso.
lo que no se aplica al desafío de la voluntad de Dios para yo aplicármelo a mí mismo en la circunstancia en que a mí me conviene. Déjame darte algunas ideas que los judíos tenían en el tiempo cuando esta carta se escribió, porque yo creo que eso nos va a ayudar a entender por qué la escribieron. William Barclay es uno de los académicos más respetados, sobre todo cuando tiene que ver con el trasfondo de estas cartas y estos documentos. Y él habla de que algunos de los judíos, o muchos, creían que Dios nos hablaba por medio de ángeles, pero que igualmente los ángeles llevaban nuestras oraciones a Dios para que Él supiera qué es lo que necesitamos. Bueno, eso no es muy diferente a lo que mi paciente me dijo. Muchos concedían una superioridad a los ángeles, porque ellos, cuando Dios bajó al monte Sinaí a entregarle la ley a Moisés, de alguna manera, ellos estaban ahí. Eso dicen diferentes textos. Pueden encontrar eso en Deuteronomio 33:2, Gálatas 3:19, Pablo escribiendo, Hebreos 2:2, donde no hemos llegado. Habla que de alguna forma los ángeles estuvieron ahí. Lo que los textos no dicen fue que la ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles. No dice eso. El mediador de la ley es Moisés. Ahora, el texto de Deuteronomio 33 dice que habían miles de ángeles cuando Dios bajó al monte Sinaí. Entonces, muchos comenzaron a creer incluso que Dios tenía una especie de senado angelical. Entonces, Él consultaba con ellos. Y discutían cosas como nosotros los pastores discutimos cosas los martes cuando nos reunimos. Tanto así que el texto de Génesis 1:26 que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos, entendían mucho los judíos, era Dios y su consejo angelical o su senado angelical. Tú puedes ver hasta dónde había distorsión. Y todavía otros, y yo no mencioné todas las cosas que William Barclay menciona, pero había otros que creían que el mundo daba vuelta porque habían 200 ángeles que controlaban sus movimientos. ¡Wow! Ahora, si tú piensas que eso está tan lejos, algunos de ustedes tienen que recordarse de que en la década de los 90 hubo una serie acerca de ángeles muy famosa. ¿Cómo se llama? Ok, dependiendo, ¿verdad?, de la región, fue traducido diferente en inglés, fue Touched by an Angel. ¿Se acuerdan? En Latinoamérica se tradujo como el toque de un ángel y en España se tradujo como tocados por un ángel. Eso vendió muchísimo, desde el año 1994 al 2003. En esa serie habían 3 ángeles, Mónica, Tess y Andrews. Dice alguien aquí, tú ves que era famosa. Y ellos eran enviados a la tierra a consolar a los individuos, servían como de psicólogos casi. Pero normalmente es ayudarle a las personas, decirles que no se sintieran mal, que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios lo tenía en mente. Una especie de un Dios que no juzga a nadie, una especie de un Dios con una moral no tan estricta, ni un estándar tan alto. Ellos estaban ahí básicamente para producir un buen sentido en aquellos con un buen bienestar, sentirme bien. Y eso originó incluso entre aquellos que seguían la serie múltiples creencias. Lamentablemente esas distorsiones ocurren cada vez que el estudiante de las Escrituras, el predicador, el maestro, los llamados profetas, los llamados apóstoles, que no creemos su insistencia, se despegan de aquí para traer enseñanza de su propia creación. Esa es la razón por la que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que presenta con precisión la palabra de verdad, o que maneja con precisión la palabra de verdad. La frase traducida con precisión es ortotomeo, que implica cortar derecho, o sea, no te desvíes ni para la derecha, no le quites, no le agregues, no la distorsiones, tiene que ser cuidadoso. Y realmente el estudio de este texto de hoy
Sí, me tomó tiempo. Yo le decía a mi esposa, es que está compuesto de 7 citas del Antiguo Testamento, algunas de las cuales tuvieron cumplimiento ya en la persona de David o de Salomón, pero eran salmos mesiánicos que entonces tenían que verse en lo que pasaría en el futuro. Entonces eso es lo que estamos a punto de leer. Recuerda que lo último que leímos, en el versículo 3 de Hebreos 1, es que después que Cristo hizo purificación por los pecados, Él se sentó a la diestra de su majestad o a la diestra del Padre. Coma. Eso es lo que inmediatamente después, esto es lo que sigue. Versículo 4 entonces, ¿verdad? Después de esa coma. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Hijo superior a los ángeles, dice el subtítulo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso, porque amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos, obra de las manos de Cristo. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No son todos los espíritus ministradores, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación. Un texto largo, pero si no lo vemos en conjunto, vamos a perder cosas. Lo que el autor de Hebreos hace, en esencia, él crea 7 argumentos. Yo le he llamado argumentos porque eso es como lucen. 7 argumentos para demostrar que ciertamente Cristo es superior a los ángeles por diferentes razones. Entonces, el argumento número 1, Cristo es superior a los ángeles debido al nombre que posee. Recuerda que Filipenses 2 nos habla de que Dios le dio a Jesús, le dio a su Hijo, a Cristo, un nombre que es superior a todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Eso es Filipenses 2, pero el nombre del que está hablando el autor de Hebreos no es el nombre de Jesús, ellos no son contradictorios, son simplemente complementarios. Déjame leerte el texto ahora para que puedas ver cuál es ese nombre. Versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre, ahí está, ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál nombre? Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ese es el nombre. La comparación de los ángeles es con el hijo, con el denominativo, si así pudiéramos decir, de hijo, que no son comparables. Los ángeles son muchos, el hijo es uno solo. Entonces, los versículos que yo acabo de leer representan una cita del Salmo 2, 7 y 8. Por eso te decía, este texto entero son 7 citas. No lo voy a ir citando una por una, pero son 7 citas. Pero déjame citarte esta cita del Salmo 2, 7 y 8. Ciertamente anunciaré el derecho del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Ahí está.
yo te he engendrado hoy. Es un salmo que tuvo una aplicación que tiene que ver con David y Salomón y toda esa dinastía, pero es un salmo mesiánico que apunta a algo que viene. Y la pregunta es, ¿qué significa yo te he engendrado hoy? Porque si lo tomas fuera de contexto, va a concluir que Dios creó al Hijo. Dijimos, ¿verdad?, en el mensaje número 1, que no, que eso es una doctrina que ha sido defendida desde el primer, no el primer siglo, desde el siglo IV, cuando Arius trató de postular que Cristo no era Dios, sino que había sido creado posteriormente. Y entonces se comenzó a hablar de la generación eterna del Hijo. Eso entró en candela, por así decirlo, hace apenas 2 o 3 años, literalmente hablando, en la iglesia de hoy en día. Tanto así que un autor del Westminster, del seminario Westminster, escribió un libro de 400 páginas para defender un solo punto: la generación eterna del Hijo. Y lo llamó más o menos igual, The Eternal Son. El libro está ahí en mi pila de libros por leer, pero es algo que necesitamos ver. Ahora, si tú piensas que esto está como despegado de nosotros, no. Los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesús. Para nada. Jesús no es Dios. No merece adoración. Nosotros estamos mal. Somos idólatras cuando adoramos el Hijo. Los mormones creen en el Hijo con similitudes a cómo nosotros vemos al Hijo, pero no estamos hablando de la misma cosa cuando estamos hablando con los mormones. Ellos siguen las enseñanzas de Joseph Smith y creen que Jesús es un Dios entre muchos. Eso es otra cosa. No creen que sea el único Dios verdadero. Los mormones jamás, mejor dicho, llaman a Dios Padre. ¿Sabes cómo le llaman? Elohim, que es un nombre plural, que es aplicado incluso a jueces terrenales en uno de los salmos. Le llaman Elohim, y al Hijo, ¿tú sabes cómo le llaman? Jehová. O sea que la distorsión de la cristología no es del día de ayer. Entonces, cuando el texto de hoy dice, yo te he engendrado hoy, obviamente eso no puede diferir del resto de lo que la palabra menciona de que es el Hijo desde toda la eternidad. Cuando Él creó, Él mismo fue quien creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es el entendimiento teológico? Es que, bueno, el Hijo era parte de la Trinidad, siempre lo ha sido. Recuerda que son Dios trino, eternamente trino. Dios le encarga una misión, Él viene, se encarna, ¿ok? Vive como uno de nosotros en el sentido de ser humano. Luego Él cumple la ley, ofrece un sacrificio. Entonces, al final de ese sacrificio, lo que Dios hace es como reconocerlo de manera única, hasta el punto que leímos en Hebreos 1, del 1 al 3, que Él es el heredero de todas las cosas. ¿Quién es el que hereda? El Hijo. Y en esencia, lo que los teólogos entienden, como que tiene sentido, pero tiene que escudriñar esto bien para poderlo entender, es que en el momento que Él cumplió a cabalidad lo que se le encargó, y entonces ascendió y Dios lo invita a sentarse a su diestra, en ese momento Dios lo reconoce como su Hijo heredero de todas las cosas. Y en ese sentido habla de yo te he engendrado hoy. La palabra Hijo en singular solo es aplicada a Cristo. Lo menciono porque en varios textos de la palabra el plural, los hijos de Dios, son aplicados a los ángeles, en plural. Tú puedes encontrar eso en Génesis 6:2, habla de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, entendemos que eran ángeles caídos. Job 1:6 dice que un día cuando los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, vinieron a Dios, que Satanás vino entre ellos. En Job 2:1 y 38:7 aparece en singular, pero en plural. Pero hijo solamente se aplica a la persona de Jesús. De hecho, el autor de Hebreos viene haciendo ese énfasis del versículo 2, escúchalo. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su
Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Ves la relación? Nos habló por medio de su Hijo, el heredero de todas las cosas. Ahí está la relación hijo y herencia. Tanto al momento de su bautismo como al momento de la transfiguración, y de eso ya hablamos, Dios habla de mi Hijo amado. Ahora piensa por un momento. Dios ama a su Hijo. Bueno, pero no son parte de la misma Trinidad. Sí, perdón. Pero el Hijo mismo habla de ese amor especial que su Padre tiene por Él. En el aposento alto, en la oración, ¿verdad?, que decimos, la consideramos como la oración sacerdotal, una oración vital, donde el Hijo, el Dios Hijo le está hablando a Dios Padre. Escucha lo que Él dice en 17:24. El Hijo le dice al Padre: Padre, quiero que los que me has amado, lo que me has dado, estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Escucha, porque la gloria que me has dado, ¿por qué que me has dado tal cosa? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Las Escrituras en el Nuevo Testamento destacan más de una vez la relación padre-hijo, el amor del Hijo por su Padre, de la misma manera que destacan el amor del Padre por el Hijo. Y el versículo 6 que leímos del texto de hoy dice: yo seré Padre para él y él será Hijo para mí. El Padre no lo creó, Él siempre ha existido desde la eternidad. Si Cristo no hubiese existido desde la eternidad, no es Dios. Y si Cristo no es Dios, no merece adoración. Solo Dios merece adoración, pero ese no es el caso. El Padre habla de que adoremos al Hijo. El Padre le dice a los ángeles en un momento dado que adoren a su Hijo. El Nuevo Testamento habla, sobre todo en Apocalipsis, a los ángeles adorando al Hijo. Y eso es lo que se llama la generación eterna del Hijo. De la existencia de ese Hijo que la iglesia afirmó en el siglo IV, la iglesia afirmó en el siglo V, y te hablé de este libro escrito por Robert Letham, 400 páginas, simplemente escribir la generación eterna del Hijo. Ahora, ¿sabes algo? La cristología siempre ha estado bajo ataque, hasta el día de hoy. Estuvo bajo ataque en el siglo IV, cuando se hablaba, ¿verdad?, de que Cristo no era Dios, y la iglesia respondió con el credo de Nicea. Estuvo bajo ataque en el siglo V, cuando se hablaba de que no había una tal unión de las dos naturalezas, de tal manera que esa unión de las dos naturalezas es inseparable, indivisible. La iglesia respondió con otro credo, el credo de Calcedonia. Estuvo bajo ataque en el siglo XIX, cuando surgió la iglesia liberal, sobre todo en Alemania. La iglesia respondió, no con un credo, pero respondió con aquellos famosos documentos llamados los fundamentos. Crearon todo un movimiento y esos documentos fueron publicados desde antes del 1900 hasta 1920. En el siglo pasado, siglo XX, y sigue en el día de hoy, la inerrancia e infalibilidad de la Biblia sigue bajo ataque, pero es la Biblia que habla de Cristo, de manera que se ataca la infalibilidad de la Biblia. Ahorita tumba a Cristo de su trono. La iglesia respondió, no con un credo, pero respondió con un concilio en 1978 en la ciudad de Chicago, donde estuvieron ya Packer, R.C. Sproul y muchos otros. La cristología continúa bajo ataque, porque si tú disminuyes la importancia de la pieza central de la fe cristiana, derrumba todo el edificio. Eso es exactamente lo que Satanás quisiera hacer. Argumento número 2. Cristo es superior a los ángeles debido a su condición de Dios. Está aquí en este texto. Versículo 6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Dios dice: todos mis ángeles que adoren a mi Hijo. Pero de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Okay. Entonces aquí tú ves que Cristo es llamado
el primogénito. Los testigos de Jehová toman eso y dicen, ves, que él fue creado porque ese es el primogénito. Ay, espérate. Que el primogénito, la mayoría de la gente entiende que tiene una sola connotación. El primer hijo. No. Salomón es llamado el primogénito en el Antiguo Testamento y era el 10º hijo. De manera que primogénito tiene dos connotaciones, no solamente con relación a la persona de Jesús, sino con relación a otros personajes. Salomón es el más común, pero hay otros en el Antiguo Testamento llamados de la misma forma. Primogénito es la segunda connotación, el principal, el más prominente, el de mayor categoría, el de mayor poder, orden, gloria en este caso. Okay. Entonces, eso que yo acabo de mencionar, de que del primogénito, Dios dijo, y lo adoren todos los ángeles de Dios, es una cita del Salmo 97:7. Son 7 citas, recuérdate. Eso es una cita del Salmo 97:7. En la versión de la Sextuaginta, porque nuestras versiones modernas lo tienen de otra manera. Pero la Sextuaginta tomó el hebreo, lo tradujo al griego, y eso se llamó la Sextuaginta. En esa versión dice, adoradle a Cristo, todos sus ángeles, todos vosotros sus ángeles. Obviamente, la palabra considera a Cristo como Dios, porque está ordenando la adoración. Tú puedes ver eso, lo importante es dejar que la palabra interprete la palabra, porque tú puedes ver lo que yo te acabo de decir, si es verdad o no, en varios pasajes diferentes, pero hay uno en particular, en el libro de Apocalipsis, hacia el final, que es interesante. Apocalipsis tiene 22 capítulos. En el capítulo 19, Juan está en la isla de Patmos, está recibiendo revelación, y de repente se le aparece un ángel. Cuando Juan mira el ángel, estos seres angelicales tienen gloria. No la gloria de Dios, pero tienen gloria. De hecho, Pablo nos habla en 1 Corintios 15 que el sol tiene una gloria y la luna tiene otra gloria y que la gloria del sol no es la gloria de la luna, etcétera, etcétera. En este caso, él está viendo algo extraordinario. Su reacción inmediata, ¿cuál fue? Escucha. Apocalipsis 19:10. Entonces caía a sus pies para adorarlo. ¿Okay? O sea, en otra palabra, esto es tan extraordinario que tiene que ser Dios y se fue a adorar. Escucha. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo. El ángel se considera un consiervo de Juan y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Yo no soy Dios. Continúa. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una y otra vez está la confirmación de que solo Dios merece adoración. Esa fue una de las acusaciones que los judíos hicieron contra Jesús, que lo llamaron blasfemo, que se hacía pasar por Dios, porque él aceptó adoración. Y por eso ellos querían crucificarlo. Entonces Cristo, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al autor de Hebreos, es digno de adoración, según lo que leímos, pero de los ángeles solo dice que son sus ministros, criaturas al servicio de Dios. Ese fue el argumento número 2. Argumento número 3, Jesús es superior a los ángeles porque su rol o investidura es muy superior a la de los ángeles. Versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo. Es el nombre. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le llama a Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando del Padre, dice, del Hijo, dice. No de Jehová, no, del Hijo. De manera que este texto no solamente le llama a Dios, pero lo establece como soberano, sentado en el trono, a cargo de toda la creación. Algo que aparece de manera repetitiva. Eso de que Jesús está en el trono, yo no tengo el tiempo para poder leer cada uno de los textos, pero escucha lo que dice Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob, el hijo que acababa de nacer, para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está el hijo, ahí está diciéndose algo que ocurrirá en el futuro, en el contexto del hijo que acaba de nacer. Su reino no tendrá fin, está en el trono.
Pero si te vas atrás, en un momento en que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, no tenía quien se lo interpretara, y alguien llamó a Daniel porque él sí sabía interpretar sueños. Escucha lo que dice Daniel 2:44, hablando de los reyes de la tierra y de un último reinado. 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Bueno, el padre dice en el texto que leímos, que el padre le dijo al hijo, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies. Esa es la función de eso que está hablando Daniel. Va a llegar un momento en que el hijo va a reinar y va a destruir a todos los enemigos de la tierra y todos los reinos de la tierra. Y si eso no fuera suficiente para convencernos de que el que está a cargo de gerenciar, ponle de esa manera, el mundo es el Hijo. Escucha Apocalipsis 11:15, antes de cerrar la revelación. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Claramente estableciendo la investidura, el rol de Cristo, muy por encima de la investidura o rol de los ángeles. Y el versículo 8 del texto de hoy establece la misma verdad. Ya lo leímos. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Ahí está la investidura o el rol de Cristo muy por encima de la de los ángeles. ¿Están conmigo o están conmigo? Ok, porque yo sé que son como muchas cosas al mismo tiempo. Argumento número 4. Cristo es superior a los ángeles porque nos dejó un mejor ejemplo. ¿Y cuál es eso? Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Cristo se encarnó. ¿Y qué pasó? Bueno, nosotros siempre hablamos de que nos dejó un modelo de mansedumbre, de humildad, de amor, de misericordia, de perdón de pecado. Todo eso es verdad. Pero escucha este texto. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Entonces, eso implica, entre otras cosas, cuando Él se encarnó, Él encarnó la verdad, amó la verdad, dijo la verdad todo el tiempo. Cuando dijo la verdad, odió la mentira, aborreció lo que muchas veces nuestros labios han dicho, aborreció la mentira. Eso es lo que dice Proverbios también, que hay 7 cosas que el Señor aborrece. Y entre ellas están labios mentirosos. Denunció la injusticia de los fariseos. Escucha otra vez lo que dice el texto de Hebreo. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Rechazó a los injustos. Rechazó a los fariseos por ser hipócritas, por tener doble cara, por parecer una cosa por fuera y ser otra cosa por dentro, y los llamó sepulcros blanqueados. Se enfrentó a Satanás y a sus tentaciones, y a las tentaciones de los hombres, sin ceder. Él amó la justicia y aborreció la iniquidad. Porque eso está ahí, como un argumento más. Ningún ángel ni se ha encarnado, ni ha tenido que enfrentar a todo lo que Cristo se enfrentó y ha pasado la prueba perfectamente. Ninguno de ellos. Pues Él nos dejó un mejor ejemplo. Nos dejó un modelo a seguir. Aborreció la justicia hasta el punto que entró al templo en una ocasión y sacó a los cambistas a fuetazo limpio, como diríamos nosotros. Justamente por haber hecho la casa de oración una guarida de ladrones. ¡Wow! Ningún ángel tiene ese récord. Ninguno. Jamás. Imposible. Pero Cristo sí. Entonces, escucha. Lo primero que dice es, tú has amado la justicia, versículo 9, primera parte, y aborrecido la iniquidad. ¿Qué sigue? Importante. Por lo cual, o sea, el por lo cual me dice que lo que va a decirse tiene que ver con lo que se acaba de decir. Lo que se acaba de decir que es, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Por ese ejemplo,
Tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Wow. Él fue único en el manejo del poder. Fue único en el manejo de sus privilegios. Fue único en el manejo de las tentaciones a las cuales él se opuso todo el tiempo. En su vida de piedad impecable, insuperable, nunca faltó. Su vida de misericordia, ¿a quién tú vas a encontrar? En la tierra o entre los seres angelicales, que lo están clavando, que lo han latigado, que está sangrando, que se han burlado, que lo han desnudado, que lo han escupido y ve tan horrenda maldad y mira al cielo y le dice: Padre, perdónalos. Perdónalos porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Su vida de misericordia, su ejemplo de misericordia, wow. Que perdone a quienes lo tenían traspasado. Su ejemplo de tolerancia a la burla, al dolor, a la humillación, impecable. Al sufrimiento. Por eso Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por eso Él es superior a los ángeles. Nadie tiene ese récord. Ni hubiese podido pasar la prueba. Ninguno de ellos. Argumento número 5. Cristo es superior a los ángeles como creador. Esto lo vimos, pero lo vamos a ver rápidamente la semana pasada. Versículo 10 al 12. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Eso es creación. Y los cielos son obra de tus manos. Eso es creación. Ellos perecerán, claro, porque es creación. Pero tú permaneces, claro, porque tú eres Dios. Todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Claro, porque tú no vives en el tiempo ni en el espacio. ¿De quién está hablando? De Cristo. Tú no envejeces, tú no cambias, tú eres el mismo. Porque lo creado es lo que vive en el tiempo y en el espacio. Tú vives fuera de eso, tú eres eterno. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el que era, el que ha de venir. Wow. Y Él es el creador. Los ángeles, según el libro de Job, cantaban de gozo mientras Cristo creaba. Bueno, ¿cómo yo lo sé? Bueno, el libro de Job dice que ellos cantaban de gozo. Y otros textos me dicen quién era que estaba creando. Escucha, Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por Él o por medio de Él. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo vimos. Juan 1:10. El mundo fue hecho por medio de Él. Colosenses 1:16-17. Ya el pastor Luis lo mencionó. Pero de nuevo, en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto visibles como invisibles. Tanto en los cielos como en la tierra. Ya sean tronos, dominio, poderes o autoridades, los seres angelicales, Él los creó. ¡Wow! Claro que son inferiores. Ya sean tronos, dominio, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Pero no solamente eso, fueron creados por medio de Él y fueron creados para Él. ¿Tú quieres a alguien? ¿Quién podría hacer eso? ¿Una criatura? ¿Alguien que fue engendrado en algún momento? No. El que creó las cosas, el Padre le plació crear todo eso por medio de Él y que fueran para Él. Y Él es antes de todas las cosas, claro, porque es eterno. Y en Él todas las cosas permanecen. De eso hablamos. En Él todas las cosas subsisten. Camino a un fin final. Wow, claro que es superior a los ángeles. Argumento número 6. Cristo es superior a los ángeles por el honor exclusivo otorgado por el Padre luego de terminar. ¿Qué fue lo que terminó? Su obra redentora. Escúchalo, versículo 3. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra? ¿A cuál de ellos? En buen dominicano, ¿con qué fuerza se casa un guardia? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, ¿te acuerdas lo que Daniel 2 dice? Que Él destruirá todos los reinos de la tierra, pero que su reino no tendrá fin. Es a esto que se está refiriendo. Siéntate a mi diestra, vamos a continuar aquí gobernando. Tú diriges el curso de la historia.
Cuando tú hayas puesto a todos tus enemigos bajo tus pies, entonces el texto de la palabra, creo que Colosenses, ahora se me fue, dice que entonces el Hijo va a someter todo al Padre, incluyendo Él mismo. En el interín, Él es el regente del universo. ¿Y de qué más? De tu vida. ¿Usted sabe cuál fue el problema de Adán y Eva? Era que ellos no se quisieron dejar gerenciar. No, yo decido. Hermanos, no podemos hacer eso. Yo sé que lo hemos hecho. Quizás lo hacemos mañana otra vez. Pero a mí no me conviene. Porque yo tengo que dejarme gerenciar. Por él, yo le estoy llamando gerente. No, pero no es simplemente gerente. Es el amo, dueño, señor, creador, soberano del cielo y la tierra. A él yo le pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Escucha cómo Pedro entiende que Cristo fue puesto a cargo del universo. Recuerda, la palabra interpreta la palabra. Primera de Pedro 3:22. Cristo está a la diestra de Dios, ya lo vimos, habiendo subido al cielo después de que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Esos no fueron ángeles buenos, obviamente. Habiendo subido al cielo después que habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hubo que hacer eso. ¿En serio? ¿Y cuándo fue eso? Bueno, Colosenses 2:15 me dice cuándo fue. Que en la cruz Él despojó a los poderes de las tinieblas de su poder. Los desarmó. Bueno, pastor, pero que ellos todavía asustan. Sí, ellos asustan, pero porque no entienden que están desarmados. ¿Tú recuerdas a aquellos de ustedes que tienen más o menos la edad mía, como 40 años más o menos? Yo quisiera, pero no. A esa edad más o menos llegué yo a este país. ¿Te acuerdas la famosa calle El Conde? Tenía una serie de vitrinas, una pegada de la otra, de la otra, de la otra. Es una ilustración, obviamente. Imagínate que demonios están detrás de las vitrinas. Y que cuando tú vas caminando por las aceras te hacen con una figura grotesca. Tú sabes que te vas a asustar. Y quizá pasa mañana otra vez y la figura es tan grotesca y es como de repente... Bueno, te asustan, pero ¿sabes qué? Están desarmados. Están desarmados hasta el punto que hay que pedirle permiso a Dios a ver si Él puede tocar a Pedro, o a los apóstoles, o a Miguel. Sí, pero que los demonios también nos atacan. Sí, después que el permiso ha sido otorgado. Pero Dios puede dar permiso para que toquen severamente a alguno de sus hijos. Claro. Mira para la cruz, ¿ven? Y anterior a eso, mira a Job, donde Satanás fue y pidió permiso. Le dijo a Dios, quítale el círculo de protección a tu vecino si no te maldice. Y al rato escucha Job, su mujer, que le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, Satanás fue a trabajar en la mujer de Job. Tú puedes estar seguro de eso. Y la mujer de Job le dice, que haga exactamente lo que Satanás le dijo a Dios que Job haría. Quítale el ciclo de protección a ver si no te maldice. Claro que Dios da estos permisos. Por todo lo anterior, Dios Padre le concedió los más altos honores a su Hijo. Escucha, Apocalipsis 5, 11 y 12. Y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Y quién será que está ahí? Y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, millones de millones. Y millares de millares, incontables, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. El Cordero, Él es el que recibe la gloria, todo el poder, todo lo que aquí se menciona, toda la riqueza, la sabiduría, todo es de Él, todo. Y Él no es Dios, testigos de Jehová. Y es uno más entre los dioses mormones.
mormones, esto no es viejo, esto es nuevo. El ataque a la cristología. Y el texto de hoy cierra reconociendo la misión de los ángeles. No es que los ángeles no tienen un rol importante, ni es que no merezcan respeto, sí, pero merecen estar en su lugar. Argumento número 7, Cristo es superior a los ángeles porque ellos son simplemente ministros o siervos al servicio del Redentor, para ayudar a los redimidos. ¡Wow! Al servicio del Redentor, pero para ayudarnos a nosotros. Escucha, versículo 14 y final. No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Son importantes. Son tan importantes que en la Biblia ellos son mencionados 234 veces. Wow. Si considera el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en esos dos testamentos hay 230 menciones de los ángeles. El libro de Apocalipsis, ¿cuántas veces son mencionados los ángeles en Apocalipsis? Recuerda, son 230 menciones. ¿Como cuántas de esas tú piensas que pudieran estar en un libro de 22 capítulos? ¿Quieres saber? 75 veces. Ellos tienen un rol en el cierre de esto, en el cierre de la historia redentora. Y los ángeles comienzan a aparecer muy tempranamente. Se le aparecieron a Abraham, 3 de ellos. Uno pudo haber sido una aparición del Cristo encarnado, pero los otros 2 no. Se le aparecieron a Lot. Y luego tú sigues caminando y se le aparecieron a Daniel. Y luego en el Nuevo Testamento se le aparecieron a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y se le aparecieron a María. Se le aparecieron a José. A José se le aparecieron varias veces, más que a María incluso. Se le apareció por lo menos uno, a María Magdalena. Antes del sepulcro se le apareció uno a Jesús en el Getsemaní y le ministró. Ellos tienen una función y una función importante, pero son simplemente siervos, ministradores. A Pedro se le apareció cuando estaba en la cárcel, ¿recuerdan? La iglesia estaba en la clase de Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, y estaban orando para que liberaran a Pedro. El ángel se le aparece a Pedro, le abre la puerta, lo lleva, lo hace cruzar por la ciudad, hasta el punto que nadie lo vio, y lo hizo como transparente, por así decirlo. Pedro comienza, llega a la casa de Marcos, toca la puerta, mandaron a la criada a que viera, ella sabe quién era, y regresa y dice, es Pedro, está suelto. No, está loca. ¿De qué? ¿Para qué era que ustedes estaban orando? No era para que lo soltaran. Hoy está suelto y ahora no lo cree. Eso fue lo que yo le dije al principio cuando hicimos el anuncio. Estamos muy entusiasmados por orar, pero a la hora de esperar grandes cosas, como que no estábamos tan entusiasmados. A esa. En Hechos 12, un ángel vino y hirió de muerte a Herodes por no darle la gloria a Dios. Y Apocalipsis está lleno de menciones de ángeles. ¡Wow! 75 veces. El autor de Hebreos, en la carta que está en el capítulo 13, versículo 2, escucha lo que dice. No se olviden de mostrar hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¡Wow! O sea, alguien llegó en el pasado, entró a tu casa, se sentó a cenar, quizás durmió en tu casa, se fue al otro día, ups, y yo no sabía que era un ángel. Bueno, el texto es lo que dice. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Wow, impresionante. Ahora, manera de cierre. Obviamente tú entiendes que Cristo es superior a los ángeles. Si has crecido en la fe evangélica o tienes un tiempo aquí. En un sentido, tú pudieras decir, bueno, este texto no es para mí. Pero recuerda que el texto es cristológico. Pero la pregunta sería, ¿qué de la cristología? Déjame presentarlo de otra manera. Si Cristo le fuera a enviar una carta a la IBI o cualquier iglesia similar, no creo que la carta, su contenido,
tendría una sección larga acerca de que Cristo es superior a los ángeles, para destacar algo de la cristología. Entonces, ¿cuál tú piensas que pudiera ser el contenido de una carta enviada a la IBE, una iglesia similar, relacionada a la cristología, lo que creemos de Cristo, en el día de hoy? Déjame ver si yo te puedo ayudar, porque con preguntas quizá podemos llegar a donde queremos llegar. Yo creo que esta carta tendría algunas preguntas como estas. ¿Tú amas al Hijo como el Padre ama al Hijo? Bueno, no, claro que no, pero yo no soy Dios, pastor. Ok. ¿Tú amas al Hijo como el apóstol Pablo amó al Hijo? Que dice que el amor de Cristo me obligaba. El amor de Cristo me obliga a vivir como yo vivo. El amor de Cristo es tan extraordinario. Yo he llegado a conocer a Cristo de una forma tan encumbrada, tan extraordinariamente gloriosa, que cuando yo veo lo que Él ha hecho por mí, la única opción que me queda es arder para Él, vivir para Él. Wow. Ok. Hay una cristología doctrinal, pero hay una cristología práctica, funcional. Tú sabes que Cristo es Señor, ¿verdad? Señor y Rey. Tú sabes que ser Señor implica que Él tiene un señorío. ¿Tú vives sometido a su señorío? Y bueno, pastor, lo que pasa es que todavía la santificación no se ha completado. Está bien. Tú estás haciendo todo el esfuerzo posible, no algún esfuerzo, todo el esfuerzo posible por someter todas las áreas de tu vida, tu pensamiento, tus ideas, tus formas de hablar, la forma de relacionarte con superiores e inferiores, si es que hubiera inferiores. Cuando tienes que tomar una decisión, ya sea mudarte, cambiar de trabajo, cambiar de empleo o cualquier otra cosa, casarte o no casarte, tú vas donde el Señor de señores y le preguntas y espera por su respuesta, o simplemente tú oras y mañana está tomando la respuesta o la decisión. Porque si es así, entonces hay una distorsión de tu cristología en el área del señorío. Tú sabes también que la palabra enseña que Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. ¿Estás tú, estoy yo, haciendo mi mejor esfuerzo por santificarme de manera que yo pueda responder a esa parte del señorío de Cristo? Porque eso no es una sugerencia. No, esto es un mandato. Tú sabes que Pedro nos dice en 2.9, primera carta de Pedro 2.9, que nosotros somos, lo dijimos la semana pasada, nación santa, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, llamados de las tinieblas a su luz admirable, para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Ese fue Cristo, que me llamó y me sacó. Yo estoy viviendo a la altura de lo que yo soy. Nota que el texto no dice, tú podrías ser real sacerdocio, nación santa. No. El texto dice, tú eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Y la razón por la que te hicimos eso es para que tú reflejes mis virtudes, mis atributos, mi piedad, mi misericordia, mi gracia, mi perdón, mi mansedumbre, mi ternura, pero también mi santidad y mi justicia y mi veracidad. Eso tiene que ver con la cristología. Cómo yo entiendo su señorío y la tarea, la misión
que a mí se me ha encomendado en vista de que fui salvo para una cosa. Yo creo que eso sería como la carta para la iglesia de hoy. Y tú dirás, bueno, pero que eso no tiene mucho que ver con los ángeles. No, escúchame. El predicador, el expositor tiene que hacer dos cosas. Siempre debiera hacerla en algún momento o hacia el final. Él tiene que tomar el texto tal cual fue escrito, traerlo a la congregación, explicarle por qué se escribió, a quién se le escribió, su objetivo. Eso fue lo que hicimos. Pero en algún momento del texto, a lo largo del camino o al final, él tiene que tomar a la congregación y traerla al texto. ¿Qué quiere decir eso? Que como esto que está aquí quizá para nosotros no se aplica, ahora vamos a ver cómo es que se aplica a nosotros cuando nos ponemos bajo la luz del texto. Eso es lo que acabamos de hacer. Como la superioridad de Jesús sobre los ángeles la entendemos, la sobreentendemos. ¿Pero de qué están hablando? De la supremacía de Cristo en todas las cosas. Entonces vamos a hablar de la supremacía de Cristo en mi vida. Yo creo que ahí tenemos que pedir perdón. ¿Notaste que dije tenemos? Padre, gracias. Somos tan aguerridos en defender la doctrina bíblica y luego tan tímidos a la hora de vivirla o practicarla. De hecho, lo autojustificamos y defendemos el por qué no es posible vivirla, porque no hemos llegado, porque no somos santos. Pero la realidad es que ese es el problema. No la excusa, no la justificación. Sobre todo, Dios, que hablemos con Cristo directamente, de Él que estamos hablando. Sobre todo, Cristo, que tú eres santo. Señor, te cantamos, tú eres santo, santo Dios. Cantamos tan precioso. Pero no necesariamente nuestras vidas van a la par con lo que cantamos, con el gozo que cantamos. Dios, háblanos. Durante este tiempo de ayuno y oración que vamos a estar tomando, sigue hablándonos. Comienza conmigo. Sigue para el resto. Haz algo hermoso. Que sonemos hermosos al cantar y hermosos al vivir. Que podamos decir con Pablo, Dios me ha abierto los ojos. He llegado a conocer a este Cristo de la gloria de una manera tan gloriosa que el amor de Cristo me obliga, me constriñe. Cuando eso ocurra, hermano, ese día y en lo adelante dirás, la obediencia, yo pensaba que era difícil, hasta que entendí que el problema no es la obediencia, es mi falta de amor, y que Cristo me enseñó antes de partir. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Perdónanos por no amarte a la altura que el texto bíblico te pone y te ilustra. Pero tenemos fe y esperanza que como tú eres nuestro sumo sacerdote, que tú nos cambias para honrarte de una mejor manera. Lo pedimos en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.